Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos que encontrar el área sombreada de la figura. Vamos a hacerlo. Fíjense que tenemos un triángulo rectángulo y dentro tenemos un semicírculo. Por lo tanto, para encontrar el área sombreada necesitamos el radio del semicírculo. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora, más o menos el centro del semicírculo se encuentra por aquí. Y vamos a trazar una línea hasta este punto tangencial entre el semicírculo y la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces trazamos una línea desde más o menos el centro del círculo que se encuentra por aquí. La trazamos hasta aquí y como es una línea que viene desde el centro del semicírculo hasta un punto del perímetro, esto de aquí va a ser el radio del semicírculo que lo vamos a llamar R. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos que cuando unimos el radio de un círculo o de un semicírculo a una línea tangencial, entre estas dos líneas se nos van a formar 90 grados. Es decir, por aquí vamos a tener 90 grados. Fenomenal. Ahora, pongan mucha atención que cuando tenemos un círculo, digamos que esto es un círculo, y tenemos dos líneas, fíjense, dos líneas que son tangenciales. Esta línea es tangencial en este punto y esta línea es tangencial en este punto. Cuando son dos líneas tangenciales y se unen aquí en este punto de aquí, esta línea, si esta línea es X, esta línea de acá también va a ser X. Es decir, ambas líneas van a tener la misma medida. Muy bien, tomando en cuenta esto de aquí, eso es lo que tenemos por aquí. Fíjense, esta línea es tangencial en este punto al semicírculo y esta línea de acá es tangencial en este punto al semicírculo. Por lo tanto, la medida de desde aquí hasta aquí, que es 3, es la misma que desde aquí hasta aquí. Es decir, desde aquí hasta aquí va a medir 3. Fenomenal. Ahora, si toda la hipotenusa, fíjense, todo esto es 5 y este pedacito es 3, pues lógicamente este pedacito de aquí, desde aquí hasta acá, debe ser 2. Muy bien. Ahora, utilizando Pitágoras vamos a encontrar este lado del triángulo rectángulo, que es un triángulo muy conocido, pero de todas formas pues vamos a encontrar con Pitágoras, ¿sí? Entonces, sabemos que Pitágoras nos dice que la hipotenusa, bueno, en este momento vamos a encontrar un lado, vamos a poner directamente la fórmula de los lados, que un lado va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, menos el otro lado también al cuadrado. Este lado va a ser el lado A, el que queremos encontrar, ¿no? Entonces, A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es 5. 5 al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, que es 3. 3 al cuadrado. Tenemos que A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que nos da 25, menos 3 al cuadrado, que nos da 9. Por lo tanto, A es igual a la raíz cuadrada de 25 menos 9, que es 16. Y pues tenemos que A vale 4. Fascinante. Tenemos ya el lado pues del triángulo rectángulo, que es 4. Esto mide 4. Ahora pongan mucha atención que vamos a poner los demás ángulos del triángulo rectángulo. Aquí tenemos 90 grados. Vamos a decir que este ángulo es el ángulo alfa y que este ángulo de acá es el ángulo beta. Muy bien. Entonces, el triángulo grande está conformado por 90 grados, ángulo alfa y ángulo beta. Y fíjense, en este triángulo que se nos formó con este radio, fíjense, se nos forma un triángulo aquí que tiene 90 grados y ángulo beta. Por lo tanto, para que complete los 180 grados, este ángulo necesariamente debe ser ángulo alfa. Porque fíjense que aquí acabamos de decir que 90 grados, que es el ángulo que tenemos aquí, más el ángulo alfa que tenemos aquí, más el ángulo beta que tenemos acá abajo, esto debe ser 180 grados porque la suma interna de los ángulos de un triángulo siempre dan 180 grados. Y si aquí tenemos 90 y tenemos beta, fíjense, 90 y beta, pues nos falta alfa para completar los 180 grados. Fenomenal. Tenemos dos triángulos semejantes porque los dos triángulos tienen los mismos ángulos. Vamos a dibujar esos dos triángulos por aquí. Fíjense, primero voy a dibujar el triángulo grande. El triángulo grande es este de aquí, ¿no? Tiene 90 grados por aquí. Esto de aquí vale 3, la hipotenusa vale 5 y esta parte de acá abajo vale 4. Este ángulo de aquí es el ángulo beta y este ángulo de aquí es el ángulo alfa. Y ahora voy a dibujar este triángulo que tengo aquí
Le voy a dar la vuelta, pero me va a quedar con los ángulos en el mismo lugar que el triángulo que tengo aquí. 90 grados aquí, ángulo beta aquí y ángulo alfa acá. Ahora, no pasa nada si ustedes no se dieron cuenta cómo le di la vuelta al triángulo, porque pues sabemos que los ángulos están conectados por lados. El ángulo de 90 grados con el ángulo de alfa, se conectan con este lado y vamos a buscarlo acá. 90 con alfa se conectan con el lado que es R. Esto es R. Y los 90 con el ángulo beta, 90 con beta se comunican con este lado que mide 2. Fenomenal. Entonces, pues con esto nos basta para poder encontrar, para hacer una relación directa de los lados de los dos triángulos, porque son triángulos semejantes, ¿no? Entonces, puedo decir que R es a 2, como 3 es a 4. Fenomenal. Y de aquí podemos deducir cuánto vale R. R va a ser igual a 3, este 2 pasamos a multiplicar acá y nos queda dividido para 4. Simplificando la mitad 1 y la mitad 2, sabemos que R va a ser igual a 3 medios. Fascinante, tenemos ya el radio del círculo, del semicírculo, y con esto ya podemos encontrar el área sombreada. Magnífico. Entonces, el área sombreada, señores y señoritas, es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Recuerden que estamos hablando de un semicírculo, ¿no? Entonces, tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Cuál es el radio? El radio pues es 3 medios. 3 medios, todo esto elevado al cuadrado y todo esto sobre 2. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a 3 al cuadrado que me da 9 sobre 2 al cuadrado que me da 4 multiplicado por pi medios. Fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos, señores y señoritas, damas y damos, que el área sombreada va a ser igual a 9 pi y 4 por 2 me darían 8. Serían 9 octavos de pi unidades cuadradas. Fascinante, impresionante. Vamos a dejar también una aproximación por aquí. El área sombreada va a ser aproximadamente 3,54 unidades cuadradas. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.